y según la ubicación de la problemática de corrosión, más exactamente en nuestra infraestructura. Entonces, según el ambiente, pues la corrosión puede clasificarse como corrosión atmosférica, como corrosión subterránea, como corrosión líquida, como corrosión a altas temperaturas. Nosotros, pues, tenemos la corrosión atmosférica porque tenemos infraestructura que está expuesta de forma superficial. Digamos, los problemas de corrosión atmosférica más digamos, asociados que pueden estar a esta, los podemos tener de pronto en nuestra infraestructura que está ubicada en Ballena, en la planta de deshidratación, porque pues estamos cerca al litoral, al mar, y pues ahí se generan una serie de aerosoles marinos que podrían generarnos y potencializar las velocidades de corrosión sobre esta infraestructura desde el punto de vista atmosférico. Y bueno, todas nuestras estaciones que están al aire libre. Sin embargo, pues hago mención de Valledupar, perdón, de Ballena, porque pues para nada es un secreto pues que los aerosoles marinos con su potencial de cloruros y sales que tienen disueltas, pues es un catalizador y acelerador de la corrosión. En la parte subterránea, pues es nuestra gran mayoría de infraestructura, nuestras tuberías todas están enterradas. Y en la parte líquida, pues esto está asociado más que todo a aquellas plataformas o aquellos ductos que van costa afuera. Altas temperaturas, según el ambiente, pues es una condición que nosotros no tenemos en nuestra infraestructura. Esto se da sobre todo en hornos, donde estamos hablando de 800, 100 grados Celsius. Entonces, pues no es un tipo de corrosión que esté asociada de pronto a nuestro quehacer, a nuestra labor. Esa sería la clasificación según el ambiente. Según la forma, existen dos grupos bien diferenciados. Es la corrosión generalizada, que todos la vemos, que es la que a diario vemos y vemos una lámina en cualquier parte y la vemos deteriorada. Entonces podemos decir que es generalizada porque es homogénea, porque está distribuida uniformemente en la estructura. Y la corrosión localizada, que es nuestro dolor de cabeza o es nuestro talón de Aquiles, porque es muy puntual, es muy bien definida en ciertas zonas y que no es fácilmente detectable. Se requiere ya de alguna instrumentación, de algunos procesos de inspección o de monitoreo para poderla localizar, y es realmente a la cual nosotros enfocamos nuestro mayor esfuerzo. Según el medio, cuando hablamos de clasificación de corrosión según el medio, nos presentan dos tipos de corrosión: la química y la electroquímica. La química está respondiendo a los fenómenos que ocurren en altas temperaturas. Cuando hay altas temperaturas, pues cuando estamos hablando de 800, 900 grados Celsius, pues allí no hay presencia de agua en estado líquido. Aquí lo que hay es una cantidad de gases, y ahí es un fenómeno que todavía no es muy bien explicado su mecanismo, pero está definido en este contexto. Altas temperaturas, según el medio hablamos de química y no tiene ninguna correlación con el agua. Desde el punto de medida estamos hablando también de la electroquímica. Ahí es donde nosotros, es la que conocemos, es la que se nos presenta, y es donde aquí juega un papel importante lo que es el agua y los otros componentes para que haya corrosión. Entonces, cuando hablamos de corrosión electroquímica, estamos hablando de los procesos de corrosión que nos están aconteciendo en nuestra infraestructura. Y déjenme por último mencionarles en esta diapositiva que la corrosión la podemos clasificar según la ubicación. Entonces, nosotros hablamos de corrosión interna y corrosión externa. Pues corrosión interna la asociamos a la parte interna de la tubería, es decir, es la que puede causar la interacción de nuestro fluido en las paredes internas del tubo. Nosotros pues manejamos dos gases preponderantemente mayoritarios, que es el gas Cusiana y el gas Ballena. Todos, o bueno, la gran mayoría sabemos que las bondades del gas Ballena es un gas que viene de un yacimiento que es únicamente gas, que es un gas limpio, casi no tiene CO2, tiene muy poquito CO2, no tiene nada de H2S, es un gas que no está asociado a otro hidrocarburo, a los hidrocarburos líquidos, y tiene digamos que estas ventajas desde el punto de vista de su calidad. Y el gas Cusiana, pues que sí es un gas que viene de yacimiento, que está asociado con hidrocarburos líquidos, y como tal pues presenta concentraciones de CO2, de H2S, que estos contaminantes
que en presencia de agua generan sus ácidos y son los que nos pueden causar de alguna manera la materialización de la amenaza de corrosión interna. Corrosión externa, pues digamos que es la que más nos duele, digamos, a nosotros en nuestra estructura, porque es la que está enterrada y la gran mayoría pues está sobre todo nuestro territorio. Tenemos suelos muy disímiles con características físico-químicas muy diferentes, tenemos llano, alta montaña, pendientes, y aparte también de desiertos. Entonces tenemos una estructura que está en diferentes condiciones y es la que más está expuesta. Y no olvidemos pues que nosotros en nuestra estructura pues tenemos unos tubos que han sido construidos como gasoductos, que son relativamente, tienen una menor cantidad de años y tienen esquemas de recubrimiento muy eficientes como los tricapas, los FB, pero tenemos también una estructura unos activos que hemos heredado fruto de la transformación de oleoductos a gasoductos, que ya tienen sus años, que son aquellos que han estado con esquemas de recubrimiento, pues que en su época tenían su funcionalidad, eran muy buenos, pero digamos que ya han pasado varios años y pues son los que son más propensos a deteriorarse. En ese sentido, pues ustedes los conocen, son los que tenemos con recubrimientos con alquitrán de olla o cintas políquino. Ya entrando un poco ya más en materia en profundidad, ya hablamos de la clasificación de la corrosión, hablemos de los tipos de corrosión. Entonces, cuando hablamos de los tipos de corrosión, estamos hablando básicamente de 9 tipos de corrosión. Volvemos a mencionar acá en los tipos la corrosión uniforme o generalizada, la corrosión localizada, la corrosión galvánica, la picadura, la corrosión por hendiduras, la corrosión filiforme, la biocorrosión, la corrosión por agrietamiento inducido por el medio y la corrosión asistida por el flujo. Entonces estamos hablando de diferentes tipos. No nos confundamos un poco con la clasificación de la diapositiva anterior. Déjenme presentarles, habíamos mencionado que los fenómenos que ocurren de corrosión en nuestra infraestructura son corrosión asociados a procesos electroquímicos, ¿sí? Es decir, debe haber presencia de agua y deben haber, aparte de la presencia de agua, deben haber estos componentes. Debe haber un ánodo, debe haber un cátodo, debe haber una ruta metálica y debe haber un electrolito. ¿Qué electrolito en nuestro caso sería el agua? ¿Sí? En nuestro caso, los suelos cuando están húmedos, pues sería nuestro electrolito. En la parte de nuestras tuberías internas, si entra gas fuera de especificación con un contenido de vapor de humedad alto y se dan las condiciones operacionales, este vapor puede condensarse y tendríamos agua en el interior del tubo. Entonces, la corrosión filiforme, ¿cómo se produce? Ya más adelante, ahorita en las diapositivas adelante, vamos a hablar de cada uno de los tipos de corrosión. Entonces, lo que quiero decirles es que tanto en nuestra estructura, nuestra tubería interna, hay un potencial de que podríamos tener agua. En nuestra estructura, desde el punto de vista externo, tenemos los suelos que pueden estar humectados, humedecidos, tenemos agua. Desde el punto del ánodo y el cátodo, nosotros tenemos un acero. Entonces, el acero pues es una combinación de metales, y dentro del mismo acero, dentro de la misma estructura del acero, podemos tener zonas tanto que se comporten como ánodos o como cátodos. Y como tenemos un acero, el acero pues es un conductor y hace la transferencia de electrones. Entonces, teniendo los cuatro elementos de la celda, cátodo, ánodo, electrolito y la ruta metálica, pues tenemos la celda de corrosión. Y este es el fenómeno de corrosión, donde lo que sucede es que el ánodo hace una transferencia de electrones, que en este caso, como está en la diapositiva, pues el hierro se oxida, queda cargado positivamente. En su contrapeso pues estarán los iones que están disueltos en el medio y los que me puede proporcionar el cátodo, y asociados al hierro
cargado positivamente, y los aniones pues me forman los productos de corrosión, que son los óxidos, hidróxidos que nosotros